Bueno, pues un episodio más, ya el octavo, último de temporada. Vamos a trabajar hoy maravillosas cosas con este último capítulo, con Fran Jodar, uno de nuestros invitados estrella de esta serie, de hasta 8 episodios. O sea, como sabéis, seguimos inmersionándonos, sumergiéndonos con nuestro submarino rojo en esta cosa de las sexualidades masculinas, el descubrimiento de muchas de las cosas que ocurren con los hombres, con la masculinidad, pero sobre todo y fundamentalmente cómo podemos hacerlo en positivo, desarrollar nuevas formas de ser hombre, mucho más agradables, amables y adecuadas a nuestro tiempo, porque parece que estamos volviendo un poco al Pleistoceno en algunas cosas y yo creo que ya es momento de volver a la actualidad, de ser conscientes de en qué momento estamos, de ser conscientes de dónde nos ha llegado el feminismo y dónde estamos ahora mismo construyendo relaciones y empezar a construir relaciones desde la igualdad, desde el cuidado y con mucho placer. Así que, bueno, Fran, bienvenido, un gustazo tenerte aquí. Voy a presentarlo muy poquito porque realmente tiene un currículum amplio. Dos cosas fundamentalmente. Una, que él se define a sí mismo como humano, aunque profesional. Esto quiere decir que realmente estamos en esto porque hay algo de nuestro corazoncito que se lleva aquí en todo esto. Es psicólogo en redes sociales como psicólogo cafeínico, ¿vale? Y bueno, pues él es fundamentalmente una persona referente para adolescentes jóvenes. Trabaja en el sistema jurídico, sistema judicial, a través de la atención a víctimas de delitos de violencia, pero fundamentalmente cerca siempre de los chavales y de la juventud, como hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo definiría a Fran, por lo que le conozco y por lo que él me ha contado, como trabajador de calle, ¿no? Es de esas personas que de los que nos dedicamos al barro. Es decir, que no nos tenemos que manchar las rodillas de barro, porque ya las tenemos manchadas y que realmente podemos trabajar muchas cositas. Fran, bienvenido, un gustazo tenerte aquí. Pues el placer también es mío, Eric. Muchísimas gracias por invitarme y ojalá que podamos tener una conversación enriquecedora. Desde luego, porque es así, vamos a conversar, charlar, te haré algunas preguntas porque me interesa mucho todo lo que tienes que traer, pero sobre todo, bueno, pues traerte un poquito esta cosa de la tecnología, que también es una de tus especialidades, la tecnología, los hombres. ¿Qué pasa ahora con el tecnopatriarcado, con el tecnocapitalismo? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa con los hombres y la tecnología? ¿Qué pasa con los hombres en las redes? Pues es un momento muy interesante, quizá desde el punto de vista histórico, el seguimiento que podemos hacer de cómo ha evolucionado la tecnología y en qué punto la tecnología ha pasado a ser un punto fuerte del sistema patriarcal. Cosa que, por ejemplo, si le preguntásemos a los pioneros del Internet, de la tecnología, en los años 90 eran nerds, eran frikis y esa época estaba caracterizada por un hay muchas maneras de llamarlo, ¿no? Pero era una corriente cyberpunk en la que Apertura, ¿no? Como todo. Se consideraba que la tecnología, las utopías que prometía la tecnología, venían a salvarnos de los grandes males de la humanidad. Sin embargo, y esto es algo que hemos visto a partir del 2016, cuando el feminismo se ha establecido en las instituciones en muchos países de democracias liberales, iba a decir desarrollados, pero no creo que siempre. No siempre. es una cuestión más ética o para mí ya es casi moral la palabra desarrollo. Democracias liberales, podemos decir. Muchos sistemas democráticos habían instalado el feminismo y precisamente a partir de ese momento es cuando hemos visto que el patriarcado se ha ido institucionalizando en las redes sociales a través de líderes y representantes tanto de la industria del gaming, de los videojuegos, del streaming, de YouTube, hasta los típicos vendehumos que se han ido cambiando y camaleando. Casi como que ahora está de moda, o es incluso ser rebelde, ser el hombre más tradicional, más novio de Rorro o más hombre tradicional de siempre. Es tremendo, ¿no? Sí, es brutal, ¿no? Porque, claro, lo contracultural ahora es ir en contra de los estándares del desarrollo, claro, de la igualdad, del bienestar social. Entonces, tampoco ayuda mucho que la tecnología, las redes sociales, los espacios públicos y virtuales donde podemos relacionarnos y mantener conversaciones sean privados, pero no solamente privados, sino en manos de empresas y líderes que pretenden no solamente extraer un beneficio radical de todo eso, sino además hacer un cambio a un modelo social que ya hemos visto en siglos anteriores y que da un poco de yuyu, la verdad. Estamos repitiendo un poco, ¿no? El siglo XX con todas sus cosas, pero con la tecnología también, que esto es tremendo, ¿no? ¿Y qué pasa con el universo Musk, el universo Trump, que al fin y al cabo es control absoluto de las redes, ¿no? Cómo las redes sociales en principio salieron como un espacio de compartir, un espacio libre, y cómo se han ido como metiendo en ese lado oscuro de la fuerza y estamos en una situación un poco complicada, ¿no? Bueno, en el 2016, nosotros cuando escribimos nuestro libro con Isa Duque, acompañando a las nuevas generaciones en la era de las pantallas,
hablábamos precisamente de que en el 2016 a todo el mundo le pilló un poco fuera de juego porque tanto Trump como por ejemplo también sucedió con el Brexit en Inglaterra supieron jugar muy bien con el marketing digital y en este caso Facebook. Pero ese truco ya no lo sabíamos en 2024 y no ha sido una manipulación de algoritmos o de fake news, sino que ha sido todo un movimiento social reaccionario, pseudo consciente de lo que estaban haciendo, el que le ha entregado el poder a un líder que a todas luces ya venía mostrando unas intenciones claramente totalitarias. Y seguramente, si preguntásemos a día de hoy a esas personas que le han entregado el poder, hablo de Trump, pero también hablo de Milei y de líderes de la ultraderecha alrededor del mundo, esas personas quizás son muy conscientes de que lo que están entregando es o están apoyando a sistemas totalitarios que nos hacen involucionar en derechos sociales. Y en relaciones, en la forma de vincularnos, ¿no? ¿Qué pasa con los hombres, ¿no? Específicamente con los hombres? ¿Qué sucede con el feminismo? ¿Qué miedo les está entrando a los chicos más jóvenes, pero también a los más mayores, con esto de que las mujeres avancen y sean libres? Porque a mí me parece genial, fundamental, que las mujeres tengan una sexualidad libre, propia, que puedan tener su propio lugar. Y sin embargo, ¿qué les pasa a los hombres? Yo he tratado, Eric, de investigar mucho. A mí me gusta mucho leer ensayo profundo y he encontrado algunas respuestas en libros y en pensadores. Además, tú tienes un punto ahí filosófico que me encanta. Yo te he leído bastante y me encanta esa parte de repensarte. Sí. Para mí es la única manera en la que he encontrado un poco de confort o de refugio moral, ético, filosófico, ¿no? Y hay muchos pensadores que analizando lo que ha sucedido vienen a decir que lo que ha sucedido en el siglo XXI ha sido un vaciado ontológico de todas las narrativas que durante el siglo XX nos venían a dar sentido, significado y un horizonte, una dirección, ¿no? El siglo XX estuvo caracterizado por la salida de los regímenes totalitarios hacia la democracia como un sistema que nos proporcionaría bienestar, la instalación de los derechos sociales copiando el modelo del comunismo y del anarquismo, los apuntes, los derechos más importantes, y en el siglo XXI con el derrumbe de esos significados, del derrumbe de las religiones, el derrumbe incluso del sistema capitalista, porque aquí Yanis Varoufakis, el ex ministro de Finanzas griego, viene a decir que el capitalismo como lo entendíamos en el siglo XX y como lo entendían las democracias liberales en los años 90, que quizás es la reminiscencia que tenemos del capitalismo, a día de hoy ya no existe. Entonces, cuando se ha hecho un vaciado ontológico, el mundo deja de tener las narrativas que tradicionalmente tenían, la gente está buscando respuestas y respuestas que le vengan a dar un sentido en su vida. El feminismo ha tenido mucho protagonismo de mediados de la década pasada, 2015-2016. Hemos visto cómo las mujeres ya no han dado un paso al frente solamente para hacer visible la lucha feminista, sino que han tomado lugar en las instituciones, han hecho cambio de políticas públicas que nos han beneficiado a todas las personas. Pero eso al mismo tiempo, digamos que ha dado la sensación a quienes tenían el poder de que la disidencia ya no era controlada, sino que la amenaza era real y en lugar de tener un posicionamiento condescendiente hacia colectivos históricamente vulnerados y abusados, pues actualmente se dan cuenta de que tienen una pérdida de poder. En el caso de la chavalería, los chavales cuando entran en la adolescencia entran en un mundo muy convulso donde están percibiendo luchas de poder salvajes, ¿no? Entre representantes del patriarcado modernizado como streamers, youtubers, empresarios y emprendedores de éxito y líderes de la izquierda progresista, feminista, que tienen son portavoces en la política de manera real. Y los chavales, delante de esta lucha de poder salvaje o de ataque de salvaje de la ultraderecha y la ausencia de una referencia donde poder instalarse cómodamente, lo que están viendo es que están perdiendo también poder como hombres. Y aparte está esa cosa de los extremos, ¿no? Que tú decías ahora, el extremismo. Es que no es extremismo. O sea, realmente ahora mismo hay una fuerza muy importante, degenerativa, que va dirigiendo hacia los hombres al lugar de siempre. Y es lo que yo le digo a mis más pequeños y a mis más grandes, ¿no? Entre una bofetada y un beso yo no hay un punto medio, ¿no? Entonces yo me voy por el beso. Y bueno, el otro día preparando justo esta sesión, hablando con Fran, hablamos precisamente de esta cosa, ¿no? De la falta de humanidad, de lo necesario que hace falta pues llegar un poco ahí a lo cercano, a lo próximo. Yo me reconozco a mí mismo como muy sobador, muy de besos, de abrazos, de querer con los ojos, de cuidar, de que de alguna forma
tengamos ese mundo y no otro, ¿no? Y sin embargo, el que está ahora de moda, el que está ahora pro es el de, bueno, pues el de los gym bro, el de ese modelo de hombre totalmente duro, lejano de la emoción, a modo Humphrey Bogart de hace 70 años, ¿no? Para mí, la guía ideológica en ese sentido la marca Eva Youth y Edgar Cabanas con su libro Happycracia, donde señalan el inicio del siglo XXI como un siglo de la felicidad, de la búsqueda casi obsesiva, casi patológica de la felicidad, y cómo eso se ha ligado al éxito financiero, al éxito económico. Cuando sabemos que no. Entonces, claro, eso está dando narrativas a gente que no tiene, que las narrativas se le han destruido, y al final se mezcla todo para formar un ente bastante peligroso, porque estamos hablando de instaurar y estructurar la violencia en todos los estratos sociales, Sí, ¿no? sí, económico, relacional, familiar, de pareja, incluso con la propia infancia, ¿no? Yo he visto burradas ahora mismo en redes hablando de la necesidad de poner a los chavales como a negociar con su dinero, a empezar a manejarse desde muy pequeños. Entonces, como una reconversión un poco extraña, ¿no? De que lo feliz es precisamente controlar lo individual, cuando en realidad solamente a través de lo colectivo y lo social podemos construir cosas bonitas, ¿no? Claro, pero sí que es cierto que cuando vemos la imposibilidad de tomar las riendas de nuestro destino, cuando vemos que las frustraciones son reales, que tú, por más que luchas para salir adelante, cada vez hay menos posibilidades de ascender en el ascensor social, porque los poderosos han tomado el control del reparto de los beneficios y han entendido que en realidad ya en el siglo XXI, como ya no existe violencia de las clases populares, de las clases humildes, que todo el mundo está domesticado con la expectativa y la esperanza de ser algún día feliz y ser rico y ser como ellos, nos han colonizado el inconsciente, pues en realidad han dicho, ¿por qué vamos a tener que repartir? Y a la gente se le coloniza el inconsciente con la esperanza de un día ser como quienes nos están canibalizando, quienes nos están depredando. Y hacen ese enlace, ¿no? Entre el éxito económico y el éxito, por ejemplo, con la pareja, con estas cosas del coach amoroso, con el que consigue perfectamente a aquella mujer, a aquella seducción, a aquella sexualidad pro. Y bueno, pues es un poco también como de un universo y un futuro un poco extraño, ¿no? Aquí es donde está, yo creo que el éxito, la clave que han encontrado para convencer a gente de la clase popular, en este caso hombres pobres, de clase pobre, explotada, expoliados. No ligan, los incel. Exactamente, que se sienten súper frustrados y que les dan una propuesta de enfocar sus frustraciones y simplificar la ecuación. No es que estén masacrando solamente a nivel social, económico, político, es que el problema lo tienen las mujeres. Entonces, esa lucha para la mente es muy sencilla, es muy, vale, este es mi objetivo, mi frustración se debe a eso, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se cierra de una manera maravillosa el círculo. Y además, tengo que decir también, de manera muy ingeniosa, recurriendo a esta filosofía impostada, esta filosofía fake, que es el estoicismo, ¿no? Entonces, sí. Rico, mujeriego y estoico. O sea, lo tienes todo, ¿no? A todos los niveles. Sí. Y si no puedes conseguir las mujeres, pues es que no te merecen, ¿no? Que sea la bomba, ¿no? Exacto. Y bueno, ahí hay colectivos en la esfera digital donde se están haciendo fuertes. Coches y todos estos espacios. Y bueno, comunidades de streamers. Si tú te metes en una comunidad de un streamer, Telegram, estas comunidades donde hay eventos en vivo que te dan un sentimiento de colectividad, que refuerzan una identidad cada vez más compartida por personas que estás viendo que son un colectivo muy amplio, personas con las que te relacionas virtualmente, delante también de cada vez menos lazos comunitarios, menos espacios donde además puedas tener lazos comunitarios, porque todo se está convirtiendo en más individualista y enfocado al trabajo, a la productividad. Estas personas encuentran mucho compañerismo y mucha hermandad en esos espacios virtuales, con lo cual... En realidad es solidaridad masculina. O sea, lo que están buscando es a otro hombre que les reconozca, más que reconocerse ellos a sí mismos. Exacto. Es tremendo. Y el cariñito, ¿no? Como que la emoción, el cariño, el acogimiento está ahí en el centro. La imagen sería de un hombre triste conectado a su ordenador con una hamburguesa traída por Globo, pero sintiéndose la persona más afortunada del mundo porque puede hacer bromas y meterse con las feministas y los inmigrantes a través de una comunidad digital o de un evento en vivo, ¿no? Casi como que tendríamos que inventar otro modelo de coach que sea coach igualitario, ¿no? Coach así de buen rollo o de... no sé. De hecho, estoy viendo ahora algunos líderes típicos del antifeminismo y de la extrema derecha, que era muy fácil de identificar cómo eran personas maquiavélicas, convertirse ahora en coaches de desarrollo personal.
de desarrollo de la seducción con un mensaje muy perverso. Cuidado, es que el tema es muy, muy peligroso, ¿no? Entonces, yo sí que considero que hace falta referentes a estas personas, a chavalería, pero también a personas adultas que en un momento dado tienen crisis en la mediana edad. Una persona que se divorcia, que tiene un fracaso sentimental, que tiene un varapalo económico, que despiden el trabajo. Líderes que ofrezcan narrativas que realmente calen hondo en una parte más, diría, casi espiritual. Claro, además se quedan como en el límite de la cuerda, ¿no? Pueden caer de este lado, que es ese lado que estamos hablando, el lado oscuro, el lado tremendo, donde todo tiene que ver con el éxito y el modelo de éxito abrasador, porque al final estos acaban con depresiones brutales. Tú como psicólogo lo has visto en consulta, yo lo he visto, y hay todo un qué ahí que trabajar y que hablar, ¿no? Y luego el otro lado de la cuerda, que sería el caer de darte cuenta que el feminismo te está abriendo, que te está dando lugar, que las mujeres sean poderosas en la sexualidad, no es solamente maravilloso para ellas, sino también es para nosotros, que de alguna forma hay otro universo en positivo. Y sin embargo, esta gente que está trabajando de ese lado, por ejemplo en redes sociales, no tiene ese mismo arranque, ¿no? Yo creo que tenemos que inventar algo ahí emocionalmente que... Yo creo que de un lado el tema de las redes sociales tiene que estar muy regulado, porque tú no puedes combatir, ni puedes competir, ni puedes vencer a las narrativas más irracionales, más cínicas, más manipuladoras. Más tradicionales, más simples. Exacto. No puedes combatir contra eso si esas narrativas tienen espacio. El problema es que los espacios virtuales están privatizados por empresas que ya sacan rédito de eso. Entonces, yo creo que las instancias públicas, igual que existe Radio Televisión Española, y en otras ocasiones ha habido incluso diarios o periódicos que eran públicos, las redes sociales deberían de ser públicas, ofrecer un espacio público para que esas narrativas no tengan cabida. Y por otro lado, cabe hacer una apuesta mucho mayor por una educación proactiva en valores de las democracias, en valores de los derechos humanos y también en valores de la afectividad, del amor, ¿no? Ofreciendo narrativas actuales al siglo XXI. Las narrativas del siglo XX era la religión, pero eso a día de hoy es arcaico. El amor del bueno de nuestra Isa Duque, ¿verdad? Exactamente, es un ejemplo, ¿no? Marta Novoa también es una gran referente para mí en ofrecer narrativas de los cuidados, de la afectividad, y al final los hombres inevitablemente tenemos que afrontar en algún momento un conflicto, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo, a mí me pilló ya más mayor, como yo digo, la crisis de los 20 casi a los 30 años, pero al final tienes que afrontar un conflicto muy duro y muy difícil, y es que tú tienes una serie de privilegios y una serie de poder adquirido por el modelo social en el que tú estás que no te está funcionando, que está provocando que tengas relaciones de pareja traumatizadas, vas hilando fracasos también en amistades, ¿no? Porque ves que los amigos te decepcionan, te traicionan, con cuestiones muy que tienen que ver con la masculinidad hegemónica. ¿Crees que en una nueva pareja eso se resolverá y no te das dando cuenta que estás repitiendo modelos abusivos, ¿no? Pero renunciar a las posiciones de poder y a los privilegios es algo muy duro, ¿no? Pero cuando te abres... Pero liberador. Liberador, porque si te abres en canal a eso, te das cuenta de que entras en un remanso de paz interior. De repente ya no tienes que competir con otros hombres por ganarse a las mujeres, ¿no? Ni tienes que competir socialmente por tener una jerarquía social, económica, ¿no? Y te das cuenta de que disfrutas más a todos los niveles. Y la sexualidad, que es la temática de este podcast, es claramente uno de ellos. Claro, que sexualidad es todo en lo que tiene que ver con las relaciones y lo relacional, pero precisamente ahí, hablando de referentes, por ejemplo, para mí un referente de mi época, de mi edad, pues por ejemplo es Josefina Sanz, que es una crack que habla fundamentalmente de los cuidados, del buen trato, de la necesidad de crear otro tipo de relaciones, habla de las sexualidades, de cómo los hombres construimos sexualidades, las mujeres otras diferentes, cómo podemos encontrarnos. Ella hace también ese trabajo sobre la terapia de reencuentro. Y yo creo que esa es la clave para no caer en los problemas de salud mental. O sea, tenemos problemas graves en salud mental con tu libro que tú antes has comentado, acompañando a las nuevas generaciones en la era de las pantallas. Yo creo que, aparte de trabajar específicamente sobre las pantallas, hay una cosa que hacéis Isa y tú en ese libro, que fundamentalmente abrís ese espacio a pensar cómo podemos vivir mejor, más tranquilos y tener una mejor salud mental, que ahora mismo es un problema, que nos coloca cerca del suicidio, cerca de modelos extraños de sexualidad, no solamente ligados a la pornografía, sino a la pornificación de la realidad sexual y relacional, ¿no? Claro, al final la salud mental es una superficie donde vemos claramente los problemas, ¿no? Que algo no está funcionando. Lo que pasa es que cuando vas tirando la salud mental, yo cuando trabajo con personas con problemas de salud mental, si voy tirando el hilo, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, el estrés postraumático, sí, son problemas de salud mental, pero
vienen de un conflicto social. Todos y cada uno de los problemas de salud mental se originan en un conflicto social, en un conflicto familiar, en un conflicto comunitario. Lo más fácil es quedarnos en ese nivel porque nadie se siente a lo mejor cuestionado en hacer cambios mucho más incómodos. Pero evidentemente a través de la salud mental yo creo que podemos ir ganando espacio a decir, bueno, la salud mental es muy importante, pero las personas que se deben de encargar de asegurar nuestra salud mental también tienen que hacer cambios aquí. Es decir, no lo podemos resolver todo teniendo más psicólogos o psicólogas. O sea, es estructural también. Es estructural, ¿no? Entonces, ese es el punto en el que estas personas han ido diciendo, ostras, mierda, espérate, que están empezando a hablar de salud mental, mañana van a empezar a hablar de reparto equitativo de la riqueza, y de igualdad. Y de no hacer capitalismo extractivo en los países, ¿no?, históricamente abusados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿A quién le conviene que estemos mal, ¿no? Que estemos mal en la sexualidad, que estemos mal en el trabajo, que estemos mal en lo relacional, que no tengamos apoyos. Le conviene el poder económico. Las personas que tienen ahora mismo, las oligarquías que tienen el poder económico a nivel geopolítico, es a quienes les conviene que estemos como estamos, ¿no? Y si es disidencia controlada, dice, bueno, mira, estos comparten memes en Instagram y posts en Instagram. No es amenazante, ¿no? Sí. Pero sí, la salud mental es un primer paso para visibilizar. Yo, a día de hoy, gran parte de las personas con las que me relaciono o las personas que contacto desde un servicio público ya están en asistencia privada a nivel terapéutico. Esto hace 5 o 6 años era impensable. Yo cuando llamaba desde un servicio público, yo me dedico a atender personas que son víctimas de violencia. Cuando me dedicaba a llamar a personas víctimas de violencia, no estaban atendidas en un servicio terapéutico. Yo era la primera fase de contacto con una terapia, ¿no?, con un servicio terapéutico. Pero ahora casi todo el mundo está en terapia. Pero ¿hemos resuelto? Después de 5 años de terapia, ¿todo el mundo yendo a terapia hemos resuelto? Evidentemente no. Hay conflictos mucho más estructurales. Bueno, lo comentáis en el libro, ¿no?, que el 25% de la adolescencia está en procesos terapéuticos, que una parte importante también similar, creo que recordar que 1/3 está en medicación. Y bueno, esta cosa también que ocurre, que hemos hablado aquí también en el podcast, en los primeros episodios, por ejemplo con Sonia Encinas, ¿no?, que muchos hombres tienen que acudir a terapia porque se dan cuenta que sexualmente, relacionalmente, tienen muchas carencias. Eso se está viendo, ¿no? Eso es algo brutal. Yo cuando, por ejemplo, cuando trabajaba con chavales en situaciones de delincuencia, tanto presunta como ya con condena en mano, me chocaba muchísimo ver cómo chavales con esa imagen tan de masculinidad hegemónica, con trayectorias delictivas duras, cuando abordábamos el tema de la sexualidad, eran un pozo de traumas, sí, de inseguridades, incluso de patologías. Miedos, vergüenzas. Me chocaba muchísimo, ¿no? Y claro, luego vas entendiendo, ¿no? Cuando tú vas también conociéndote a ti mismo, vas siendo más crítico con el modelo que te rodea, vas entendiendo que el patriarcado, la masculinidad hegemónica, tiene estándares muy estrictos, muy rígidos, muy agresivos, donde al final se produce pues hoyos, ¿no?, agujeros. Donde no puedes llegar. O sea, es que además tienes que ser tú, tu sexualidad, tú mismo, porque llegar al modelo, además serías otro. Y aunque tengas la suerte de haber llegado algún tiempo, es una cuestión de tiempo que vayas a fallar. O sea, la biología es la que es, la energía es la que es, tu cuerpo va a empezar a decirte un día tengo que morirme y aquí te van a empezar a fallar órganos. Bueno, sin morirnos, sencillamente la sexualidad, por ejemplo, en mi edad es distinta que la sexualidad que yo tenía con 20 años y hay que asumirlo, colocarlo y disfrutar de ello, porque también es otro tipo de sexualidad, ¿no? Claro. Esta cosa de la cantidad, la calidad, el disfrute, que cuando eres adolescente es como, venga, ¿cuántas por metro cuadrado?, ¿no? Como si fuera plusmarquismo. Claro, sí. Todos los chavales cuando yo hablo con ellos, lo que quieren llegar a ser son empotradores, que dejen a mujeres durante 45 minutos de reloj súper abrumadas de la potencia y vigorosidad física. Hay personas que consiguen hacerlo y, oye, les funcionan unos años, están muy satisfechos. Pero estas personas, a medio camino... Estas personas he tenido yo consulta. Claro, en la crisis de la mediana edad, cuando sí, ya empiezan a fallar muchas cosas, se quedan totalmente chocadas. De hecho, muchas depresiones en los hombres empiezan a ser el primer contacto de la realidad de que en realidad has tenido una socialización de mierda, donde has estado tapando traumas, has estado tapando mierda con un montón de cosas, entre ellas la sexualidad, ¿no? Entonces aquí los hombres tienen la oportunidad o una nueva oportunidad de abrirse y conocer, ¿no? Hay quien se tapa los ojos y tira de Viagra o de movidas y tal, y otras personas pues nos damos cuenta de que tenemos que cambiar los modelos de relación. Para mí, la clave para mí abrirme a la masculinidad, el modelo de masculinidad que me ofreció el feminismo fue darme cuenta
de que después de muchos años no tenía relaciones sentimentales satisfactorias, no era una cuestión de sexualidad, digo, no me siento feliz, ¿por qué es? Y yendo a terapia y entrando con una conciencia más feminista me di cuenta de que soy yo quien no me estoy relacionando de una manera sana con la afectividad, con los sentimientos, y veía incluso que eso me iba a hacer ser un mal padre, que para mí era algo que tenía muy claro que no quería ser, ¿no? Y bueno, sigo trabajando, sigo luchando. Es que eso es de todos los días, eso no es de un rato y ya está. Activismo diario, ¿no? Pero bueno, siempre que tienes un fracaso sentimental, un fracaso en una relación afectiva con un amigo, con una amiga, tienes la oportunidad de darte cuenta de que hay un modelo relacional mucho más profundo, paradigmático, ¿no? Que está fallando. Pues entramos directo a esta cosa del porno, que es un tema que hemos trabajado aquí varias ocasiones y que vosotros comentáis también en el libro de Acompañando a las Nuevas Generaciones. ¿Qué pasa con el porno? ¿Qué pasa con la sexualidad? ¿Qué pasa con esta idea que se está promoviendo, no solamente ya en el porno streaming, ¿no? Sino también en las redes sociales? Yo creo que el porno es la causa más fácil de interpretar un modelo que no está funcionando, ¿no? Todo el mundo tira de ahí porque es muy llamativo, es muy visible, es muy fácil simplificar y poner como en una dicotomía rápida para decir, bueno, toda la culpa tiene el porno, si acabamos con esto. La pornografía ha ido cambiando mucho. Yo recuerdo cuando era adolescente, la pornografía no se veía como algo necesariamente malo, sino que era como algo que estaba ahí para descubrir. Evidentemente, lo que yo recuerdo de la pornografía de adolescente a lo que estoy viendo actualmente no tiene nada que ver. O sea, hay algo súper agresivo, súper violento, muy destinado a destapar y explotar los instintos más viles del ser humano, ¿no? Entonces, evidentemente que eso es algo muy peligroso. Hay estudios de la psicología cognitivo-conductual que decían, que ya mostraban que cuando a un niño se le enseñaba, se hacía un experimento, ¿no? Había un grupo de niños donde se les ponía un payaso como un muñeco inflable, donde no se hacía nada con ese payaso, y otros niños se les enseñaba un vídeo donde otros niños pegaban a ese payaso, ¿no? Ahí se demostró que el aprendizaje vicario, el aprendizaje observacional, si tú estás viendo que le están pegando un muñeco y tú tienes el muñeco delante, tú le agredes. Pero es que además, si después de la agresión tú sientes placer, como ocurre en la sexualidad, ¿no? Si además sientes placer a través de la dominación, de las dinámicas de poder, y eso lo unes al orgasmo, evidentemente eso es un problemón de dimensiones enorme. Ahora bien, quizá a lo mejor hace 30 o 40 años la sociedad hubiese sido mucho más crítica a que existiese ese tipo de pornografía, porque los estándares religiosos y los estándares morales que vienen de una época muy arcaica, católica, hubiesen producido rechazo visceral a eso, ¿no? El caso es que... Es como que ahora es moderno, ¿no? En el siglo XXI se han creado las condiciones éticas, morales y filosóficas a través de la cultura Jim Bro, de la cultura de hazte rico y la cultura de ser un hombre de alto valor y energía masculina. O incluso la de las mujeres de autoexplotación de tu propio cuerpo, ¿no? Como soy dueña de mi cuerpo, puedo explotar. También, evidentemente que existen esos movimientos. Yo creo que el Tea Party, por ejemplo, ya fue uno de los pioneros movimientos en que la mujer aceptara la autoexplotación como que te diese valor y dignidad, ¿no? Pero claro, OnlyFans, evidentemente, ¿no? Entonces, yo creo que el foco no hay que ponerlo tanto en la pornografía como en las condiciones sociales, éticas, filosóficas, morales de una sociedad que a través de referentes validados por modelos de negocio como es YouTube, Twitch, cursos online, se validan esas condiciones para que tú después cometas actos atroces. Claro, y cómo todo eso termina generando un modelo de sexualidad, un modelo de relación que es exógeno, ¿no? Que es externo a ti, que es como tú decías, aprendizaje vicario, pero hasta qué punto eso te conecta contigo, con el placer, con el disfrute, y como eso también, por ejemplo, en las relaciones sociales, pero también en la normalización, ¿no? ¿Hasta qué punto las redes sociales juegan ese papel de normalización de ese tipo de sexualidades? Yo creo que las redes sociales en sí no es que jueguen ese papel, pero las narrativas predominantes que premian los algoritmos de redes sociales que están privatizadas sí. Juegan ese papel. Entonces la gente se va mucho a la dicotomía de las redes son malas. No, las redes son redes. Ahora bien, que están premiando ese tipo de redes hegemónicas donde nos relacionamos, ¿no? Y por otra parte, lo que hay que entender es que los espacios del odio y de la violencia campan de manera impune esas narrativas ofreciendo agresiones, amenazas, presiones sociales sin que ocurra absolutamente nada.
Esas condiciones de caldo de cultivo yo creo que son las que hay que combatir. Y luego, por supuesto, ya por fin en la educación del siglo XXI, las instituciones educativas del siglo XXI sean las instituciones que, si no la que más, las que más dotación de financiación pública tengan, que tengamos un sistema educativo de la hostia, donde los profesionales puedan trabajar a gusto, sin presiones, con una línea ideológica, porque la gente dice, no, la ideología de género, sí, es una ideología buena. También está, esto habla Yuval Noah Harari en su libro Sapiens, ¿no? Y en 21 lecciones para el siglo XXI. Las ideologías del siglo XX se popularizaron en torno al fascismo, al liberalismo y al socialismo. La ideología de género es una ideología más que hace bien. Entonces, hablemos de que se instaure una ideología de género que no pueda ser combatida ni que pueda ser pervertida por un sistema económico al que no le interesa que conectes contigo mismo, que te des cuenta de tus frustraciones. De tus libertades. Porque entonces ya no parcheas consumiendo cosas o personas, ya no puedes parchear, te vuelves un ser mucho más consciente y mucho más sensible y empático. Esto al final es hablar de libertades y no les interesa que seamos libres, ¿no? Pero sin embargo, la tecnología puede conducirnos a la libertad, ¿no? Eso es un poco también vuestra teoría, ¿no? Sí. Con relación a la tecnotopía y a ese universo extraño donde la tecnología sirve solamente a los poderosos, ¿no? Nosotros hemos sido en el libro muy críticos desde la compasión y desde la afectividad más radical hacia las personas que quieren volver al siglo XIX porque se piensan que jugar a la rayuela o jugar a juegos de mesa es lo mejor del mundo y que no deberíamos de relacionarnos con lo digital. Eso es un error. El caer en la nostalgia, que es fruto del nihilismo que impera en esta época, es un error. Nosotros somos muy críticos con eso, ¿no? La tecnología sirve para conectarnos, para resolver problemas históricos. O sea, ahora podemos ser más productivos con menos esfuerzo esclavo de personas en países explotados, ¿no? Ahora podemos disponer de más tiempo libre, podemos dedicarnos al cuidado más de nuestras criaturas, podemos dedicarnos más a lo que estamos haciendo tú y yo aquí, ¿no? A relacionarnos, a tener espacio diversificado que no sean meramente de capital económico a pensar. de por medio. A pensar. Eso la tecnología no lo ofrece. De hecho, la inteligencia artificial, una de las cosas que nos ofrece es ese escenario. Ahora bien, ¿qué tipo de escenarios vamos a permitir? ¿Escenarios donde los algoritmos nos gobiernen para explotar y sacar lo peor que llevamos dentro? ¿O escenarios donde consigamos realmente acercarnos a las utopías que imaginaban los cyberpunks, ¿no?, de finales de los años 90? Un poco pasaba eso, ¿no? En el Internet de antes el algoritmo era el de mayor búsquedas, entonces lo que quería la gente era lo que realmente se reproducía. Y ahora el algoritmo está dirigido directamente por el capital, por los intereses económicos y sobre todo por aquellos que a lo mejor no quieren que seamos libres. Claro, la libertad al final sale muy cara a las personas que tienen poder, ¿no? Porque hay que repartir más el poder, el pastel, ¿no? Entonces, ellos nos ofrecen algo que es muy seductor también, que es la posibilidad de elegir, ¿no? Tú tienes posibilidad de elegir. Pero entre lo que ellos parcan que se puede elegir. Claro, claro, antes teníamos 2 canales, ahora tienes 800.000, ¿no? ¿Qué es tus cadenas doradas, azules, amarillas, Exacto, pero cadenas? Exactamente, ¿no? Oye, tú tienes, si no te gustan estas redes sociales, búscate otras, ¿no? Tienes posibilidad de elegir, tú tienes posibilidad de irte. ¿No te gusta Twitter? Pues vete a otra red social. En realidad, las posibilidades de elección no son tan realistas. Incluso nos ha pasado con este podcast. Este podcast ahora, por ejemplo, en mi cuenta está bloqueada porque he dicho la palabra sexualidad utilizando, ¿sabéis? Estas cosas que hacemos en redes, ¿no? Con la O grande, con la ¿Tu cuenta de Instagram? Y me han bloqueado en Instagram, me han bloqueado parcialmente, es decir, me han bloqueado a la hora de conseguir nuevas adquisiciones de nuevas personas para poder intercambiar o para poder manejar información y que fundamentalmente tiene que ver con eso, con el que el algoritmo puede escuchar OnlyFans, pero no puede escuchar educación sexual. Lo sabíamos, Zuckerberg. Tú ibas muy de farol de que vamos a quitar ahora los fact-checkers, ahora ya no va a haber censura. Claro, no va a haber censura para los suyos. Para los de ultraderecha, pero claro, los progres que vengan aquí a vendernos ideas de igualdad y de sexualidad los vamos a banear de cualquier manera, ¿no? Es súper hipócrita, ¿no? No, y en Hombres en Cambio, afortunadamente, pues la cuenta es un poco más pequeña, es verdad, porque vamos creciendo poco a poco, gracias a vosotras y a vosotros, que es fundamental, pero claro, ese crecimiento está limitado porque, bueno, pues es que tenemos miedo ya por utilizar palabras como sexualidad, por favor, o sexualidades. Es que no entiendo. Tanto que presume Mark Zuckerberg de que necesitamos más energía masculina. Más disfrutar, más libertad. Claro que sí, ¿no?
Evidentemente, todo lo que implica es, claro, eso sí, ¿no? Cuando salió en el programa de La Sexta de Salvados, este ex ingeniero de Facebook Sí. salió hablando de las políticas internas que tenían. Lloraba. Sí, de impotencia, de frustración, porque ahí te das cuenta de que de alguna manera oscura las personas que poseen las redes sociales les interesa alimentar ciertas pulsiones viles de los seres humanos, ¿no? Vamos a hacer un poco de utopía en lugar de distopía. ¿Cómo te gustaría que fuera este universo nuestro de las sexualidades en redes, esta cosa de la sexualidad de los hombres, pero también las formas que nos relacionamos? Diséñame un mundo utópico según tu modelo de utopía tecnológica, tecnoutopía, porque también la tecnología nos puede llevar a ese lugar, donde los hombres realmente podemos pensarnos de forma distinta con las relaciones. Bueno, es muy intuitivo en función de lo que existe ahora y no te gusta, ¿no? En primer lugar, yo lo que he hecho mucha en falta es que todas las narrativas digitales y las iniciativas tecnológicas que tienen que ver con lo digital en la educación no estén incorporadas de una manera, ¿cómo te diría?, de tecnología pionera en la educación, ¿no? La gente está hablando de tirar fuera las pantallas de los colegios. Lo ideal es que estuviesen dentro, pero para aprovechar ese instinto de curiosidad que tienen las nuevas generaciones, todas las criaturas, ¿no? De experimentar con las pantallas, pasárselo bien, divertirse, pero al mismo tiempo estar aprendiendo contenidos que son de sexoafectividad. Desde que los niños van a una guardería, por ejemplo, ya les podemos hablar de sexualidad en cuanto a lo que es el cuerpo, las zonas de que diversión si quieres que y no tiene quieres, el cuerpo, las claro. zonas que no son para que un adulto pueda tocarlas, lo que es la conciencia del no, ¿no? Hasta incluso pues, de disfrutar con su propio cuerpo. No, de hablar ¿no? de consentimiento, como hacemos muchas veces nosotros también en el aula. Hay muchas maneras interactivas, digitales, atractivas, para que temas que son incómodos se hagan mucho más atractivos de explorar. Esto la tecnología te lo ofrece. Y por otro lado, evidentemente, tampoco vamos a solucionar, también yo creo que hay que ser un poco consciente y no ser demasiado boomers en pensar que los adultos llegamos hasta donde llegamos y los adolescentes, la chavalería tiene inquietudes que solamente pueden resolver entre ellos, ¿no? Entonces, ofrecer espacios virtuales donde se van relacionando, pero espacios seguros, donde exploran, donde pueden conocerse, donde pueden ligar, donde pueden pues, explorar más de sus inquietudes sexoafectivas de una manera segura, es también un paso para que esas inquietudes humanas estén protegidas y estén en un entorno seguro. Actualmente, una chica que quiera explorar su sexualidad en Instagram, conociendo chicos, se expone y tristemente, pero es la realidad, se expone a una alta probabilidad de sufrir una agresión en el primer encuentro sexual que tiene con un chico que llevaba conociendo hace 3 o 4 meses chateando por Instagram, ¿no? Y eso es una realidad. ¿Por qué? Porque no es un espacio seguro, porque los agresores tienen impunidad en cuanto a que no tienen una identidad que luego van a poder tener consecuencias, a que no se pueden rastrear todas las infracciones y todos los movimientos perversos que se van haciendo en redes sociales, etcétera. Con lo cual, en realidad no es más control, es más prevención o más cuidado en redes. Exacto. También, ¿no? Pero fíjate que para mí es muy importante esa parte de poder explorar, de poder descubrir y de eso que tú dices, ¿no? Que las pantallas te abren universos magníficos. O sea, esa cosa de que tengo una duda y haces así con el teléfono y enseguida contesta y mi hijo lo pasa genial disfrutando y aprendiendo. Pero también la conciencia crítica, ¿no? Esa cosa de la conciencia crítica para poder darnos cuenta. Y esto también de entre chavales, ¿no? Hace poco ha salido un nuevo, lo comento rápido, pero ha salido un proyecto nuevo que se llama Brothers, que es un proyecto a través de Men Engage España, y que fundamentalmente este proyecto lo que intenta es generar una base social de chavales y de chavalería, hombres fundamentalmente, pero también chicas, para que puedan descubrir otras formas de masculinidad, de encuentro diferente. Exacto, es que hacen falta esas iniciativas y para eso se necesita mucha inversión pública, porque las empresas privadas no van a invertir en esto, no van a pagar. Las ONGs y los movimientos del tercer sector están infradotados de recursos económicos, ¿no? Casi que tienes que mendigar el dinero. Entonces, se necesita mucha inversión pública en crear estos espacios, en crear infraestructura digital y también social, comunitaria, donde la chavalería pueda ir explorándose, pero insisto, en espacios seguros donde si hay una infracción y una vulneración, rápidamente va a estar supervisada y va a tener unas consecuencias. Yo creo que la chavalería no necesita guardianes que les protejan de posibles delitos o de posibles vulneraciones de sus derechos, sino que necesitan referentes muy coherentes, muy formados, muy pendientes de sus hijos e hijas e hijes
y que les acompañen en todo ese proceso, porque hay mucha chavalería que está huérfana, ¿no? Isa y yo lo decimos, ¿no? Isa también insistía en su primer libro sobre la orfandad digital. No podemos permitir que los espacios personales de nuestras hijas, hijos e hijes los colonicen personas que aprovechan esas necesidades que tienen, esa curiosidad, ofreciéndoles luego espacios de manipulación, ¿no? Entonces tenemos que acompañarles, tenemos que ofrecer realmente ser referentes coherentes, íntegros, dejémonos de prejuicios, de ser boomers y de ofrecerles alternativas reales a que se puedan construir. Y después, en el tema de la sexualidad pues, y de construir relaciones, yo creo que aquí los hombres tenemos que ir insistiendo en no dejarnos intimidar, porque es muy fácil, ¿no?, ahora hacer un paso para atrás, ¿no?, dejarte intimidar por las narrativas más de la fachosfera, decir, coño, tampoco quiero que me perjudique ser demasiado moderno, demasiado feminista, ¿no? Hay que mantener el pulso y confrontar todo este movimiento desde el coraje, de la valentía y de un compromiso ético férreo. Bueno, ha sido un placerazo. Yo espero que coincidamos en muchas más ocasiones, que podamos seguir disfrutando de estas conversaciones y de este compartir. Y bueno, para el resto, por supuesto, que podáis ver a nuestro psicólogo cafeínico. Sí. En redes sociales me podéis encontrar y cualquier consulta, cualquier cosa, siempre estoy encantado de contestar. Un gustazo, de verdad. Gracias, Mary. Pues nada más contaros que esta es la último episodio de esta primera etapa, de esta primera entrega, pero vamos a intentar volver con vuestro apoyo, con vosotras, con vosotras, con vosotres, con la posibilidad de que podamos seguir escuchando, divirtiéndonos, descubriendo, sobre todo desde esa perspectiva de lo positivo. 8º episodio y final de temporada, pero continuaremos, así que seguir disfrutando de la sexualidad, de las masculinidades alternas diversas, desde la diversidad, desde el comportamiento permisivo, de otras formas de comportarnos y vivirnos como hombres. Nos vemos pronto.